capítulo 1, versículo 35. Quiero hablar en esta mañana acerca de cualidades de la Virgen María, y vamos a leer aquí algunos versículos de María. Dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas cuando la vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Todos respondiendo, el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pueden tomar asiento, y simplemente, si nos quedamos aquí en estos versículos, pudiéramos nosotros darnos cuenta de todas estas cualidades, de todo lo que hay en María. Y entonces dice acá, versículo 27, si está funcionando sube un poquito más, por favor. Versículo 26, versículo 27 dice: al sexto mes, dice la Biblia, que el ángel Gabriel fue enviado a María y a una ciudad de Galilea que se llama Nazaret. De tal manera que es enviado este ángel Gabriel. El ángel Gabriel era un ángel que llevaba buenas noticias. Era un ángel que no me distraigas. Era un ángel que llevaba buenas noticias. Era un ángel que a contrario, ¿verdad?, del arcángel Miguel, era el que cuando se presentaba el arcángel Miguel, él traía malas noticias, él traía juicio, y el ángel o arcángel Gabriel era el que traía buenas noticias, era el buen mensajero. Y le dice ahí en el versículo 27 a María, va con ella a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. De tal manera que ella, esta joven María, una de las cualidades que comenzamos inmediatamente a ver es que era ella virgen. Ella era una señorita, aún no había conocido varón, y entonces era una joven que se había guardado. Nuestros días ya no encontramos muchas señoritas o muchos jóvenes que se han guardado. Si esta cualidad nosotros pudiéramos aprender, si esta cualidad nosotros pudiéramos enseñar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, de mantenerse puros hasta el matrimonio, sería algo tremendo. Y creo que es algo que se ha perdido. Al parecer pudiéramos nosotros ver que la sociedad misma lo que está tratando de hacer es que nuestros jóvenes no se mantengan puros hasta el matrimonio. Y entonces esta joven, esta Virgen María, y de ahí viene esa palabra Virgen María. ¿Por qué? Porque se había ella mantenido virgen, se había mantenido pura. Ya estaba ella desposada, ya estaba ella comprometida, de tal manera que su novio y ahora prometido se llamaba José. Él era de la casa de la familia de David, y esa promesa que Dios le había hecho a David, que a través de su linaje iba a nacer el Salvador, ahora se estaba cumpliendo. Pero la misma promesa que Dios le hace a David, Dios hace a Eva cuando Dios le dice a Eva, ¿verdad?,
cuando allá en Génesis, y vamos a ver para no errar en lo que estamos aquí hablando, Génesis capítulo 3 versículo 15, dice la Biblia: y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Por qué enemistad? Bueno, porque primero hubo como una amistad, ¿verdad? Cuando empiezan a entablar una conversación, ahí Eva en el huerto del Edén, hablando con una serpiente, siendo buenos cuates y buenos amigos. Dios le dice aquí, dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, hablando a la serpiente, entre tu simiente y la simiente suya. ¿Cuál iba a ser la simiente de Eva? Aquí nos dice: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta te herirá en la cabeza, no hablando físicamente de que Eva iba a herir o matar a la serpiente en la cabeza, pero la manera en que Eva iba a herir a Satanás en la cabeza y matarlo era a través de la simiente que sería el Señor Jesús. Entonces, regresando a Lucas, encontramos algunas cosas acerca de María. Ella era una virgen, estaba desposada. Versículo 28, Lucas 1:28: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy, ¿qué dice acá? Favorecida, favorecida. Una persona favorecida es una persona bendita. Por eso las siguientes palabras le dice: el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Otra de las cualidades de María es que María era una joven bendita entre las mujeres. Era bendita, era bendecida. Recordamos que aún no había tenido a Jesús. Ciertamente María fue una mujer bendita después de haber tenido a Jesús, por la posición y ser el instrumento que Dios usa. Pero aún antes, Dios no estaba diciendo ahí a María: María, tú eres bendita porque, wow, tremendo, tú diste a nacer algunos dicen al hijo, no, como dicen, a Dios. Bueno, María no dio a nacer a Dios, sino que María tuvo a Jesús, que fue humanamente su hijo. Pero Dios le dice a ella, aún antes de que ella tuviera a Jesús, le está diciendo: joven, tú eres una mujer bendita, eres una mujer favorecida, eres una mujer en donde el Señor es contigo. Pudiéramos nosotros preguntarnos y decir: Dios es conmigo. ¿Será que en donde yo voy, Dios está conmigo? ¿Será que lo que yo hago siempre estoy yo pensando en la presencia de Dios? ¿Será que en cada decisión que yo tomo estoy yo reconociendo que Dios está ahí? Ella se había mantenido pura, ella se había mantenido virgen, señorita, y entonces en cada decisión de su juventud ella había aprendido a amar a Dios, ella había aprendido a seguirle a Él. Y en esa juventud que ella estaba viviendo, ella sabía que Dios estaba con ella, ella reconocía la presencia de Dios y ella era bendecida. Y cuando viene Gabriel y le dice a ella: María, tú eres favorecida, bendita entre las mujeres, el Señor es contigo. Esa es una tremenda cualidad. Necesitamos nosotros también aprender de esto. Decir: yo quiero al Señor conmigo, yo quiero ser bendecido, bendecida. Hace unos días vimos la historia acerca de David, cuando estaban trayendo el arca de Dios a la ciudad de David. Y entonces Usa extiende su mano, toca el arca, la arregla y muere. Y entonces dice la palabra de Dios que llevan el arca de Dios a la casa de un tal llamado, ¿cómo se llamaba? Apenas enseñamos esa clase.
Ya no recuerdo. ¿Cómo se llamaba, hermana Lili? Obed Edom, sí, creo que sí. Obed Edom, la lleva a la casa, y porque la presencia de Dios estaba, hermano Abraham, Lili, pone más atención. Porque la presencia de Dios estaba en la casa de Obed Edom. Obed Edom es bendecido. Obed Edom es favorecido en cierta manera. Obed Edom, Dios hubiera podido decir, la casa de Obed Edom es bendita entre todas las familias de la tierra. Aún la casa de Obed Edom era singular, era bendecida, bendita entre las familias. Y así con María. María, Dios dice, bendita entre todas las mujeres que existen. María, tú eres bendita. ¿Por qué? Porque Dios, tú estás con Dios, Dios está contigo y el favor de Dios está contigo. Y eres una señorita sin igual. Sin duda, amas a Dios y Dios te bendice. Continuamos y dice la palabra de Dios que versículo 29, mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Dice, nunca me habían saludado de tal manera. ¿Qué salutación es esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Otra de las cualidades de María es que María había hallado gracia. Gracia, podemos nosotros distinguirlo o verlo de diferentes maneras. Una de las diferencias entre la gracia de Dios es que cuando uno haya gracia delante de alguien, ciertamente es un favor inmerecido. Pero cuando alguien haya gracia delante de alguien, también es alguien que esa persona, tú le caíste bien a esa persona, quizás por la manera que has actuado, como te has dirigido, como le estás echando ganas. David halló gracia delante de Potifar y después en la cárcel delante del carcelero. Y María halla gracia delante de los ojos de Dios. Nuestro caminar debería de ser tal que dijéramos, yo quiero hallar gracia delante de los ojos de Dios. ¿Y qué significa eso? Bueno, el hallar gracia delante de los ojos de Dios es que cuando estemos quizás orando por algún tipo de respuesta directamente a Dios, que le digamos, Señor, necesito este trabajo. Dios dice, ok, ¿sabes qué? Me caes bien. En los últimos días, en las últimas semanas, has hecho las cosas bien, entonces yo te voy a bendecir. Y el hallar gracia delante de los ojos de Dios no quiere decir tampoco que pruebas no van a venir, pero quizás va a venir la prueba y Dios va a enviar aún también la solución o la manera en que podemos salir de esa grande prueba. De tal manera que María haya gracia delante de Dios. Pero hay algunas maneras en que nosotros perdemos gracia delante de Dios. Cuando Dios me dice, hey, haz esto y entonces decimos, no, Señor, yo no voy a dejar de mentir o no voy a dejar de hacer mi vida. O Dios me dice directamente, quizás aún a través de una predicación, a través de lo que yo estoy leyendo en su palabra y sé que el Espíritu Santo de Dios me está diciendo, mira, no hiciste bien, quizás tengas que ir y pedir perdón. Y yo digo, no voy a pedir perdón. Y Dios dice, ok, estás perdiendo de mi gracia, de mi favor. Y lo que yo quisiera es que yo encuentre gracia delante de Él, encontrar gracia y decir, Señor, ¿qué necesito hacer yo para buscar, para encontrar tu favor? Para que tú, cuando yo estoy orando y en esa situación que realmente te necesite, Señor, yo sepa que por lo menos me estás escuchando, que sé que vas a responderme y que vas a responderme aún conforme a veces, ¿verdad? Nos ponemos nuestros propios moños.
Entonces María encuentra gracia delante de Dios. Versículo 31: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, ¿verdad? Dice que María dice al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, porque ella era virgen. Y entonces el ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el Señor, el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Entonces, sin duda, María fue una gran mujer, una tremenda joven cristiana. No encontramos algo necesariamente negativo en su persona. Si quizás pudiéramos nosotros, y al estar estudiando aquí de ella, si quizá pudiéramos nosotros encontrar alguna, entre comillas, falta, fue que cuando llevan a Jesús al templo, cuando él tiene 12 años y ellos se regresan, de repente, ¿verdad?, lo pierden y lo empiezan a buscar, José y María. Pero no sabemos mucho de la historia. Quizás José le dice a María: vámonos. Y Jesús: no te preocupes, él ha de andar ahí con los primos, vámonos, necesito terminar esa cocina que me mandaron a pedir. Y quizás ellos iban ya regresando, y es cuando lo comienzan a buscar. Lucas 1:38, adelantito, dice ahí: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. Otra de las cualidades de María era su humildad. Cuando ella responde al ángel y dice: ¿qué salutación será esta? Ella estaba diciendo: pero yo no merezco esto, yo no merezco el ser favorecida, yo no merezco el ser bendita entre las mujeres. ¿Qué salutación será esta? Aquí ella dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu ¿qué? Voluntad. ¿Qué es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios es lo que Dios quiere de mi vida. La voluntad de Dios es el plan perfecto de Dios para mí. Dios tiene una voluntad para cada uno de nosotros. Y cuando Dios presenta su voluntad, Dios espera que yo diga: Señor, pues tú eres Dios, yo soy tu siervo, y hágase conmigo conforme a tu voluntad. Cuando Dios habla la primera vez a Samuel, y Samuel se levanta, se pone de pie y corre hacia Elí, y Elí le dice: yo no te llamé. Y esto sucede 3 veces. A la 4ª vez le dice Elí a Samuel: mira, Samuel, a la siguiente respóndele, habla, porque tu siervo oye. Y la manera en que esta conversación va es: Señor, yo soy tu siervo, habla, que yo estoy dispuesto a obedecer lo que tú me estás diciendo. No le estaba diciendo a Elí: mira, escúchalo y dile, habla, y después que hable Dios, tú dile si te conviene o no te conviene, porque quizás Dios te vaya a pedir algo que tú no quieras, que dejes tu universidad, que dejes tu negocio, que dejes tu trabajo, que dejes de servir aquí en el templo, y entonces tú decides y tomas una decisión, lo pones en una balanza de acuerdo a tus intereses. Quizás te gusta mucho el deporte, quizás la comida te gusta, quizás el trabajo, y entonces tú le dices que no si no te gusta. No, lo que Elí le estaba diciendo a Samuel: mira, Samuel, pues dile, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y lo haces. Y entonces aquí María, ella dice: he aquí tu sierva, lo que tú me acabas de decir, hágase conmigo. Si así tú quieres que se haga, hágase así conmigo, conforme a tu voluntad. ¿Qué será si viniera el ángel aquí, Gabriel, y me dijera directamente: sabes, Dios quiere que te rindas de tiempo completo,
y dejes todo y seas misionero, seas pastor. Pero Señor, a lo mejor te equivocaste de nombre, te equivocaste de persona. ¿Qué sería que si el arcángel Gabriel viniera y me dice: mira, yo quiero que de aquí en adelante comiences tú a, no sé, ¿verdad? Que comiences tú a diezmar. Ay, Señor, pero Señor, eso es muy fuerte. O que comiences tú a testificar de una manera más abierta y con fe y con ganas y con pasión. O quizás tú sirvas aquí en la iglesia en alguna manera, o qué sé yo. Yo creo que cada uno de nosotros sabemos qué es lo que Dios quiere de mí, y entonces debería decirle: ok, Señor, si tú eso quieres, pudiéramos decir: aquí está tu siervo, aquí está tu siervo, de una manera humilde, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Si así quieres que yo haga, si así quieres que yo cambie, así lo voy a hacer. Ok, entonces otra cualidad de María es que ella era humilde, aceptando la voluntad de Dios, dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Ella no le dijo: Señor, pero mi juventud, ¿qué va a ser de ello? O Señor, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy conforme, ¿cómo va a ser todo esto? Y no, sino dijo: ok, Señor, hágase conforme a tu voluntad. Lucas 2:16, Lucas 2:16, nos vamos a adelantar un poquito a la historia en donde los pastorcillos viene, ¿verdad?, el ángel de la misma manera y les dice ahí en el versículo 10: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Versículo 11: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y entonces versículo 16: ellos vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. María también, aparte de ser una sierva y un corazón humilde, dispuesta a hacer la voluntad de Dios, ella era una mujer prudente. Era una mujer que, al ver todas las cosas que estaban sucediendo, dice la Biblia, ella guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Cuando vemos lo que Dios está, la manera en que Dios está haciendo cosas en mi vida, o la manera en que Dios está tratando de hablarme, y yo veo todas esas cosas, puedo hacer dos cosas: o puedo rechazar y decir: ¿y a mí para esto de qué me sirve? O puedo decir: ¿qué será lo que Dios está tratando de hablarme, de decirme? Y guardar eso en su corazón, en nuestro corazón. El guardar su palabra, el guardar sus dichos, es algo que me va a guiar después en mi vida cristiana. Y la manera en que yo los guardo, porque podemos nosotros guardar muchas cosas en nuestro corazón. Podemos guardar amargura, podemos guardar enojo, podemos guardar malicia, podemos guardar mentira, podemos guardar muchas cosas. Podemos nosotros tomar y guardar, tomar y guardar, tomar y guardar. Y entre más cosas negativas y que no nos sirven guardamos, todo eso va a afectar lo que yo voy a hacer en mi vida para el Señor. De tal manera que, ¿qué estás guardando, hermano, hermana? ¿Qué hay en tu corazón que estás guardando? No, yo tengo que guardar esto, porque esto me va a servir. Este enojo me va a servir un día. Esta mala actitud,
resentimiento contra alguna persona. Yo me acuerdo lo que me hizo ese hermano. Yo me acuerdo lo que me hizo esa hermana. No sé cómo se dice a las personas que guardan muchas cosas. ¿Cómo se llama? ¿Guardadores? No, pero a un hoarder, que es una persona que está, ¿cómo? Sí, acumulador. Pero no se oye medio bien, ¿verdad? Acumulador, ¿qué es un acumulador? Una persona que ve una basurita y dice, este papelito me ha de servir en unos 20 años, y lo guarda. Y de repente ve otra cosa y la guarda. Y ve algo y quiere guardar todo. Y al final, quizás de 10,000 cosas que guardó, yo no digo que no vaya a funcionar algo, porque ¿cuántos alguna vez han buscado algo en casa y no lo encuentran? Y dicen, yo sé que lo busqué y no lo encontré, ¿y dónde está? Y entonces tenemos que ir a comprarlo. Y ya después que lo compramos, ¿qué pasa? Lo encontramos. Y bueno, pero creo que Dios busca más de que yo sea un acumulador, que yo tenga una casa limpia, amén. Yo creo que eso. Ahora, si vas a acumular cosas, construye una casa de 3, 4 pisos y organízala bien, y que todo esté bien organizado para que cuando lo busques lo encuentres. Pero ¿cuántas veces estamos acumulando y acumulando y acumulando rencor, enojo, rencillas, amarguras? Y a lo mejor es una amargura grandota, pero la guardo. Una amargura pequeña y la guardo. Y entonces todo eso me va a afectar lo que yo voy a hacer para el Señor allá adelante en el futuro. ¿Qué debo de hacer? Bueno, debo de sacar todas esas cosas y buscar y guardar lo que Dios me da. Dios me da bendición, Dios me da de su amor, Dios me da de su palabra, Dios me da de su amor. Y entonces yo puedo guardar esas cosas. Y María guardaba las cosas buenas, las cosas que le iban a ayudar a ella, las guardaba en su corazón. Y esa es una mujer prudente. Una mujer prudente es aquella que no guarda la amargura, pero que guarda las cosas que le van a beneficiar y ayudar en su vida espiritual. ¿Cuántas veces escuchamos, pastor, ore por mi vida espiritual? Ok, hermano, hermana, vamos a orar, pero ¿está guardando amargura? Sí, pastor, es que necesito esa amargura. ¿Está guardando rencor? Sí, pastor, también necesito ese rencor. Bueno, podemos comenzar en nuestra vida espiritual sacando todas esas cosas que no nos sirven. Mateo capítulo 2, vamos a regresar un poquito. Mateo capítulo 2, en el versículo vamos a ver al versículo 10. Aquí está la historia cuando estos magos, o podríamos también decir hombres sabios del oriente, vienen a Jesús, lo están buscando, han visto su estrella, se detienen a platicar con Herodes un poquito, porque pues lo querían saludar y platicar. Ahora, no cualquier persona podía entrar a platicar con Herodes si esas personas no eran unas personas importantes. Y entonces estos hombres van y preguntan y les dicen, ¿verdad? Pues no, aquí no es. Quizás es en Belén, porque así dice la Biblia. Y ellos, versículo 10, al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Y postrándose, ¿qué hicieron? Esa palabra L-O es una palabra masculina, amén. ¿Y a quién adoraron? Lo adoraron, a Jesús. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron ¿a quién? A Jesús presentes, oro, incienso y mirra. De tal manera que otra cualidad de María es que ella no se enojó cuando adoraron a Jesús. No exigió adoración. No dijo, yo soy la Virgen María y es a mí a quien deberían de adorar, sino ella sabe que ella es un instrumento,
ella sabe que Dios la ha escogido a ella para llevar a este santo ser, y ahora que ha nacido, ahí está envuelto en pañales, y vienen estos hombres sabios y traen presentes, se postran delante de Jesús y adoran a Jesús. Y yo me imagino que en el corazón de María había gozo. Yo me imagino que en el corazón de María había una gratitud hacia Dios de cómo Dios la estaba usando a ella para ser esa gran mujer que María fue. De tal manera que ella no exige adoración. Juan capítulo 2, ya nos vamos a adelantar un poco, ya cuando Jesús comienza a hacer estos primeros milagros. Y este primer milagro allá en Caná de Galilea, Juan capítulo 2 y versículo 3, dice la Biblia que comienza a faltar el vino. Y la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Está hablando con Jesús. Y Jesús le dijo, versículo 4: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido o llegado mi hora. Y versículo 5, su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijeren. Otra cualidad de María que fue que cuando llega este momento crucial, importante en la vida aún de Jesús, cuando él comienza a hacer este primer milagro, ella dirige toda atención a Jesús y les dice: hagan como Jesús les diga. Ella no era, como por decir, la persona principal, indicada, la jefa, sino ella se dio y dijo: yo no soy aquí quien manda, yo no soy aquí quien hace milagros, yo no soy aquí a quien deben acudir. Jesús es el que tiene poder, Jesús es el que tienen que acudir, Jesús es el que tienen que obedecer. Y ella dirige toda atención a Jesús. Ella, aún si pudiéramos nosotros decir fue un mandamiento, pues pudiéramos decir el primero y el único y el último mandamiento de María a la humanidad, dijo: obedezcan a Jesús, síganle a Él, hagan lo que Jesús les diga que hagan. Y si fuéramos nosotros adoradores de María y fuéramos con María y dijéramos: María, y ahora ya en este caso ya no es la Virgen María, porque ya tuvo a Jesús y a sus demás hermanos, pero aquí está ahora María. Y dice, si nosotros fuéramos, ¿verdad?, seguidores de María, y María, ¿qué podemos nosotros hacer? Ella nos diría: pues obedece a Jesús. ¿Segura? Sí, obedece a Jesús, sigue a Jesús, porque Él es quien tiene el poder, Él sabe lo que tú necesitas. Obedécele, síguele a Él, haz como Él te indique. Y entonces fueron con Él y Él hizo ese milagro de convertir el agua en vino. Y vean lo que dice Lucas capítulo 1 versículo 46. Lucas 1, 46. Mientras tanto voy a leer un versículo en Mateo 1, 25. Mateo 1, 25 dice: pero José, está aquí hablando acerca de José, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. No dice hijo unigénito, dice hijo primogénito. ¿Eso quiere decir que María habrá tenido más hijos? Sí, ¿se acuerdan cuando dice la Biblia, fueron a hablar con Jesús y le dijeron: hey Jesús, he aquí María y tus hermanos? Porque Jesús tenía más hermanos. Y de hecho uno de ellos fue el pastor de Jerusalén, que fue Santiago, ¿verdad? Fue Santiago. Muy bien. Entonces, y Lucas 1:46 y 47 dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, ¿qué? Mi Salvador.
María, otra de sus cualidades, y creo que es la mejor de sus cualidades, es que María fue salva. María fue salva. Ella reconoció a Jesús como su Señor. Dice, mi alma engrandece al Señor. Y aquí no está, cuando dice Señor, no está hablando acerca de Jehová Dios o Dios de los ejércitos, sino Señor está hablando acerca de Jesús. Y ella está diciendo, mi alma trae adoración y se postra delante de mi Hijo Jesús. Aun cuando Jesús no había nacido, ella está diciendo, Él es mi Señor. Y después dice en el siguiente versículo, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ella aún está reconociendo, porque comienza hablando de Jesús. Y entonces cuando dice ella, Dios mi Salvador, aún ella está hablando acerca de que Jesús es Dios. Ciertamente yo creo que estaba hablando de Dios su Salvador, pero al estar haciendo referencia de Jesús, ella también está diciendo, Jesús es mi Salvador, de la deidad de Cristo, de que Jesús es Dios. Pero entonces encontramos que María, una de sus cualidades es que María también tenía que creer en Jesús como su Señor y Salvador. María fue salva. Su mayor cualidad, ella se regocijaba en Dios, su Salvador. ¿Por qué? Porque María era un ser humano como cualquiera de nosotros. María, siendo humana, también necesitaba de Jesús, también necesitaba de un Salvador. Y a veces como que venimos con esta idea, ¿verdad? De que María era alguien súper sobrenatural. No, María era una mujer común y corriente que también necesitaba de ser salva. Y entonces ella dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Cuando andamos tristes, deberíamos nosotros recordar lo que aquí dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María tenía muchísimas cualidades. Sin duda, María fue usada por Dios. Y si hubiera algo que pudiéramos nosotros decir, sacar de esta clase de escuela dominical, decir, bueno, ¿qué me puede ayudar esto? Yo creo que podríamos decir, bueno, Señor, ¿qué es alguna manera que tú me pudieras usar a mí para ser un instrumento? María fue un instrumento escogido por Dios. Ella llevó a Jesús, ¿a quién? A la humanidad. Y como nosotros, como hijos de Dios, como instrumentos, creo que también de la misma manera podemos llevar a Jesús a la humanidad. ¿Cómo? Hablándoles de Cristo, diciéndole a alguien, hey, ¿sabes qué? Jesús te ama. ¿Qué pasaría si llegaras a morir? ¿A dónde iría tu alma? Mira, te invito a mi iglesia. Mi espíritu se regocija en Dios. Él me ha salvado. ¿Sabes a dónde vas a ir? Se regocija tu espíritu. Ay, no, porque perdió Inglaterra y estoy tan triste, ¿verdad? No, podemos nosotros ser un instrumento como María de decir, yo quiero ser ese instrumento. Quiero ser bendecido, favorecido, hallar gracia en los ojos de Dios. Señor, úsame. Y que venga el ángel Gabriel, que no venga Miguel. Ahora si se aparece Miguel, ni modo, ¿verdad? Pero que venga el ángel Gabriel y diga, ¿sabes qué? Yo quiero que lleves a Jesús a la humanidad, y que le hables a la gente de Cristo. Y así es una manera en que cómo pudiéramos ser usados por Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, gracias te damos por el ejemplo de María, de cómo la usaste a ella, como ella fue un instrumento que trajo a Jesús a la humanidad. Ayúdanos, Señor, de la misma manera a ser ese tipo de instrumentos en donde llevemos a Jesús a este mundo que necesita de Cristo, necesita de un Salvador. Bendice tu palabra, te damos gracias en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, bueno, pues hermanos, tenemos unos minutos, vamos a tener un pequeño break y bienvenidos. Primero, ¿no hay alguien que esté aquí con nosotros por primera vez? Creo que no.
Ok, pues estamos despedidos.